Pues muy buenas tardes. Estamos gozosos de que estén con nosotros. Estamos siguiendo adelante con cositas tecnológicas que estamos cada día batallando, aprendiendo, pero seguimos adelante y sabemos que gracias a Dios estamos aquí, gracias a Dios podemos transmitir, podemos estar llevando este mensaje, pero más que todo, gracias a Dios podemos estar conectados como iglesia. Porque aunque no estén aquí en las cuatro paredes, aquí nada más está el pastor Marco, el pastor Chuy, el pastor Andrés, aunque nada más estén ellos, no significa que no está la iglesia, no, la iglesia está ahí, son ustedes que están juntos con nosotros, no estamos dentro de un edificio, estamos como iglesia unidos, somos un cuerpo en Cristo y estamos unidos para estudiar juntos la palabra de Dios, estamos unidos para estar buscando su presencia, queriendo conocer más de Él. Y nos gozamos esta mañana porque la iglesia está reunida, la iglesia está aquí. Y lo más precioso, en vez que sea un edificio donde se reúne la iglesia, tenemos iglesias en cada casa. Su casa de ustedes esta tarde es una iglesia, porque están ahí adorando al Señor, están ahí buscando su palabra, buscando conocerlo más. En vez de tener iglesias, ahora tenemos iglesias en cada casa. Entonces, demos gracias al Señor que podemos estar reunidos, demos gracias al Señor que podemos estar juntos, aunque los extrañamos y los queremos ver, estamos unidos en la palabra, estamos unidos en esa como cuerpo de Cristo, adorando su nombre. Por eso nos gozamos que podemos venir a su presencia con alabanzas, venir a su presencia con regocijo, venir a su presencia, estar ante el Señor. Nos damos gracias que podemos estar con Él. Entonces, esta tarde estamos siguiendo nuestro estudio del libro de Mateo. Estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y al estudiar queremos conocer más, queremos saber quién es Jesús. Pero más que eso, qué es la relación que tenemos con Él, cómo lo seguimos a Él, cómo aprendemos y crecemos en Él. Y hoy tenemos un mensaje muy importante, un mensaje a veces que cuestiona mucho, la gente cuestiona, porque tal vez han escuchado esta frase del pecado imperdonable o el pecado no perdonable. Y el mensaje de hoy vamos a aprender cuál es ese pecado, cómo se aplica a nosotros. Y en vez de tener dudas, creo que nos va a enseñar cómo debemos estar viviendo, cómo debemos estar teniendo una relación con Cristo correcta. Y vamos a tomar estos pasos para empezar a ver, empezar a conocer, empezar a crecer en nuestra relación con el Señor. Entonces vamos a abrir a Mateo 12 con versículo 22, Mateo 12, 22. Y si llegan allá, vamos a orar, que Dios nos enseñe a través de su palabra, que nos guíe su espíritu para conocer más el mensaje que tiene para nosotros. Señor, esta mañana, esta tarde, pedimos al abrir tu palabra, queremos que tú nos enseñes a través de ella. Señor, tu palabra es viva. Tu palabra es como esa espada de dos filos que penetra hasta el alma y expone quiénes somos, expone nuestros pensamientos, expone de qué estamos hechos para poder rendir cuentas a ti, Señor. Y pedimos que esta tarde podamos dejar que tu palabra nos enseñe quiénes somos y como ese espejo que es tu palabra, podamos vernos y ver nuestra vida y ver qué estamos haciendo, ver cómo estamos viviendo, Señor, y hacer algo, cambiar, ser transformados por ello, Señor. También pedimos que tu palabra sea como esa agua que nos limpia, Señor, de todo pecado y nos pone y nos prepara puros y sin mancha para estar en tu presencia, Señor. Señor, que tu palabra actúe en nuestra vida esta tarde, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 12, empezando en el versículo 22, tomando un poquito de contexto, ya hay una contienda entre Jesús y los fariseos, los religiosos,
Jesús ha estado sanó a un hombre que tenía la mano toda torcida, que no la podía mover, en el día de Sabbat, en el día de descanso, y en el templo. Y sana a este hombre y dice, desde ese entonces los fariseos, los religiosos, buscaban cómo matarlo. Ya lo querían muerto. Entonces Jesús está sanando y Jesús también está predicando. Jesús vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta, pero más que vivir una vida perfecta, empezó a predicar, empezó a enseñar cómo nosotros podemos vivir esa vida perfecta, cómo podemos seguir en sus pasos, cómo podemos seguirlo a Él. Entonces Jesús estaba enseñando y Jesús estaba sanando a los enfermos. Y en todo esto vemos que una multitud lo seguía. Y había un gran grupo de personas que lo seguían. Y dentro de esa multitud siempre estaban los religiosos. Siempre estaban los fariseos, saduceos, los escribas. Pero los religiosos, que no estaban ahí para escuchar las buenas noticias de Jesús, estaban buscando cómo podían parar, cómo podían frenar, cómo podían encontrar algo que Jesús dijera para usarlo en su contra y destruirlo. Entonces, dentro de este grupo, esta multitud que seguía a Jesús, siempre había este grupo de personas que buscaban la muerte de Jesús. Y sabemos que eventualmente estas personas llevaron a Jesús a la cruz y Jesús cumplió su propósito de ser crucificado por ti y por mí para que nosotros tuviéramos vida eterna en Él. Pero en ese momento todavía siguen caminando, siguen pasando, y Jesús va sanando y vamos a ver que en ese momento va a ser un super milagro. Y va a sanar un joven que no solamente está endemoniado, pero también está ciego y también mudo. Y algo que realmente era algo para los judíos, esto era algo inconcebible. Vamos a ver lo que pasa, empezando en el versículo 22. Imagínense, esa gran multitud lo va siguiendo. Dentro de esta multitud está ese grupo de fariseos religiosos tratando de buscar tierra, buscar cómo pues de alguna manera quitar a Jesús, y Jesús va haciendo su trabajo enseñando y ahora va sanando. Dice entonces, versículo 22, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y realmente esto era algo maravilloso, por eso dice la gente estaba, 23, atónita y decía, ¿será que él el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Porque lo que ha hecho es inconcebible. No solamente había esta opresión demoníaca sobre este niño, pero también no podía escuchar, no podía ver, y realmente para ellos era algo inconcebible que se pudiera sanar a este niño. Estaban asombrados, decían, ¿será este el hijo de David? ¿Será este el Mesías? Inmediatamente la reacción de este grupo de fariseos, de religiosos es no. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de demonios. Y dices, ¿qué? ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo básicamente que este joven que ha sido liberado de una opresión demoníaca, es liberado por el mismo que lo oprimió en la primera vez. Entonces la opresión viene por Satanás y ahora es liberado por Satanás. No tiene sentido. Pero estaban buscando la manera de decir, no, esto no es de Dios, esto no es de Dios, esto es de... Y lo atribuyeron al enemigo, al Satanás. Estaban llamando algo bueno, malo. Al estar preparando encontré una profecía en Isaías que me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice, cuidado, alerta, tengan cuidado de no llamar a lo bueno malo, lo malo bueno, la oscuridad luz y la luz oscuridad. Veamos el pasaje, vayan conmigo, Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, versículo 20, empieza, ¡ay! ¡Ay! Significa, cuidado, no lo hagan. Es como que es el cartelón rojo, no hagan esto. ¿Ok? ¡Ay! ¡Ay de los que dicen malo, que lo malo dicen bueno! Isaías 5:20. Y a lo bueno malo. Y que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz. Y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Los que están cambiando la manera que deben ser las cosas
Dicen la luz, le dicen no, es tinieblas. Las tinieblas no, eso es la luz. Lo bueno no, eso es lo malo. Lo malo no, eso es lo bueno. ¡Ay! Cuidado, precaución, no hagan eso. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Ay de los que son sabios en sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos, los que piensan que saben todo, que lo conocen todo, pero realmente no lo conocen. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que se justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Por tanto, ahora, ¿qué va a pasar con estas personas que no escuchan estas advertencias, que cambian lo bueno por malo, lo malo por bueno, luz por tinieblas, tinieblas por luz? ¿Qué pasa con ellos? Vean lo que dice. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su luz se desvanecerá como polvo. Ahora vean lo que dice, van a ser consumidos y la raíz, quiero que noten eso porque lo vamos a ver más adelante, al final del pasaje de Mateo, pero su raíz de lo que están hechos será podredumbre, está podrida de alguna manera y su flor se va a desvanecer, su fruto se va a desvanecer. Pero dice la razón, dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que han hecho los que están haciendo esto? Dice, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Desecharon la ley de Jehová, la palabra de Dios, la desecharon. Y abominaron, básicamente dijeron, es una abominación la palabra del Santo de Israel. Ahora ahí es donde llegamos a lo que estamos viendo ahora, lo que están haciendo estos judíos, estos fariseos, estos religiosos, al decir que Jesús está sanando por poder de Satanás, es exactamente lo que Isaías está hablando aquí. Y es lo mismo que nos va a decir Jesús. Si seguimos leyendo, regresan a Mateo capítulo 12, sigamos leyendo qué es lo que dice Jesús sobre lo que están diciendo. Ahora noten primero, me encanta, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto nos recuerda en el capítulo 2 que decía cuando Jesús sana al paralítico, le dice, tus pecados son perdonados. Y la Biblia dice que cavilaban en su corazón. Dice, ¿cómo pues se puede perdonar pecados? Básicamente estaban pensando, estaban hablando entre sí mismos. No estaban gritando, no lo hizo por poder de... Estaban hablando entre ellos, entre sí mismos, pensando que nadie los escuchaba. Dice Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, sabiendo su corazón, sabiendo lo que tenían adentro. Eso es lo que dice Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo puede pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Si ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si Satanás fue que oprimió a este joven, ¿cómo lo va a liberar? Un reino dividido en contra de sí, un reino que está atacándose a sí mismo, no va a perdurar. Y dice de la misma manera, si yo hice esto por poder de Satanás, ¿qué están haciendo los suyos? Porque los fariseos, los religiosos tenían sus, de alguna manera, exorcistas, los que venían y oraban por la gente que estaba con opresión demoníaca y echaban fuera demonios. Dice, ¿y los de ustedes? ¿Por qué poder lo están haciendo? Dice, los suyos, los mismos exorcistas, los que están trabajando para ustedes, los van a condenar por lo que están diciendo. Piensen lo que están diciendo. Dice el 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si esto está pasando por el Espíritu de Dios, si Dios está trabajando y echo fuera al enemigo, echo fuera a Satanás, lo que está pasando es exactamente lo que decía el pueblo. Tal vez este es el Hijo de David, tal vez este es el Mesías. Dice, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Algo más grande, más importante está pasando. Y le da un ejemplo. Dice, ¿por qué? ¿Cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo va a entrar alguien en la casa del hombre fuerte y primero, antes de poder quitarle lo que es de él, atarlo? Tiene que de alguna manera dominarlo para poder llevar sus bienes.
Y si este hombre, este joven está atado, está dominado por Satanás, ¿cómo se va a ser liberado si primero no Satanás es dominado por alguien más fuerte que él, más poderoso que él? Jesús dice, el que no está conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿El que no está conmigo? Lo que quiero que vean y entiendan es esto. Jesús no se enfoca tanto en el milagro, en lo que hizo, pero se enfoca más en lo que ellos dijeron, cómo ellos lo percibieron, la manera que lo que vieron lo toman y de alguna manera lo identifican o lo comprenden. Dice, si no estás conmigo, estás en contra de mí. Y si el que no está recogiendo, entendiendo las cosas que dice, está desparramando. El tema de hoy, lo que vamos a estar viendo, es más que hablar del milagro, porque fue algo asombroso. La gente estaba asombrada de que este joven fuera liberado. La gente estaba asombrada que el ciego y el mudo escuchara y viera. Es algo asombroso. Pero lo que quiero que de alguna manera vamos más profundo a ver esa raíz. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando? No solamente en este pasaje, pero en los siguientes dos pasajes donde está hablando sobre la manera que percibimos, la manera que aprendemos, la manera que vemos las cosas que Dios hace. Porque aquí nos va a enseñar que Él está viniendo y trayendo luz, trayendo la palabra de Dios. El mismo libro de Juan, capítulo 3, nos enseña un poquito de lo que está pasando aquí, porque Juan, el último de los evangelios, Juan quería que la gente entendiera que Jesús era Dios y que Dios había venido al cielo, y quería que entendieran más la grandeza de este Dios que vino y lo que vino a hacer. Si recuerdan, repasando, Mateo viene y habla a Jesús como el Rey, el Mesías, el prometido. Ese es el enfoque de Mateo, lo que estamos viendo ahora. Marcos es Jesús como siervo, cómo vino a servir. Lucas es más una parte histórica muy exacta de lo que pasó en la vida de Jesús. Pero Juan, al final de esto, después de ya que había Mateo, Marco y Lucas ya habían sido pasadas por la iglesia, Juan dijo, les falta algo. Quiero que sepan la grandeza de que Dios vino a la tierra. Por eso Juan empieza de una manera diferente en Juan 1. Y empieza a hablar del verbo que se hizo carne, el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios en el principio, y ese verbo que vino a esta tierra. Y si van conmigo a Juan capítulo 3, versículo 19, nos enseña un poquito de lo que está pasando. Juan capítulo 3, si recuerdan, es donde encontramos el versículo que de alguna manera resume la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios mandó a su Hijo para que todo aquel, como ese regalo, todo aquel que en Él crea, no se pierda, no sea separado de Dios, no sea condenado, mas tenga vida eterna. Entonces eso resume esa bendición, ese mensaje de Dios. Ahora, lo que estamos viendo no tanto hoy es el mensaje, pero cómo la gente recibe o no recibe el mensaje. Si seguimos leyendo en ese mismo capítulo, unos versículos después, vayan conmigo al 19, vean lo que dice. Dice, y esta es la condenación. Ya se dio la palabra, el mensaje, el regalo. Ahora esta es la condenación. La luz vino al mundo. Jesús vino a este mundo a darnos salvación. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí está la advertencia. Jesús es la luz que vino a este mundo. Ahora va a haber dos reacciones. La reacción de los que están en la oscuridad, que rechazan la luz, se quieren quedar en la oscuridad porque no quieren que sus obras sean vistas, o los que escuchan la verdad y vienen a la luz y son transformados. Y aquí vemos los dos tipos de personas, pero el mensaje es el mismo. La luz vino a este mundo a dar vida.
Ahora aquí viene la advertencia. Regresen a Mateo 12. Tomemos un poquito del contexto. Jesús acaba de sanar a este endemoniado, ciego y mudo. Acaba de hacer un milagro inconcebible. Y la reacción del pueblo es: wow, este es el hijo de David. ¿Será el hijo de David? ¿Será el Mesías? Porque lo que estoy viendo me está diciendo que esto es especial, esto es grandioso, esto es maravilloso, esto nadie lo puede hacer. Esto es algo que tiene que venir de Dios. Y hay otro grupo de los religiosos que dicen: no, lo está haciendo por poder de Satanás. Entonces el mismo mensaje, pero la reacción de las personas es diferente. Y Jesús les dice: el que no está conmigo está en contra de mí. Bueno, es claro, los religiosos, muchos de ellos querían matarlo, estaban en contra de él. Pero aquí hay una gran advertencia que Jesús le da a su pueblo, le da a todos, una advertencia. Y aquí es donde entramos en ese pecado imperdonable de alguna manera. Regresen conmigo al versículo 31, porque Jesús nos va a decir qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está en esta situación, está ocurriendo? Y nos da una gran advertencia, ¡ay, muy grande! Cuidado de que no caigan en esta blasfemia, que no caigan en este pecado, que tengan cuidado de no hacer ¿qué? Dice: por tanto, 31 os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Jesús vino a pagar el pecado en la cruz, vino a pagar por tu pecado y por mi pecado y darnos ese perdón. Eso es bueno. Pero, dice: mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Qué? Esa vez lo leía y decía: ¿cómo puede ser? Si perdono todo, ¿cómo no puede perdonar esto? Y no entendía qué es esa blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada. Yo quería saber. Yo había venido a Cristo a la cruz y había perdido perdón de mis pecados, pero ¿cuál es esa blasfemia en contra del Espíritu Santo que no va a ser perdonada? Porque no la quiero hacer, porque quiero cuidarme de no hacerla. Entonces esa gran advertencia: tengan cuidado de no blasfemar contra el Espíritu Santo. Primeramente, pues tenemos que saber qué es para no hacerlo. Y aquí nos empieza a dar un poquito del contexto. ¿Qué es esa blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Qué significa ese pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu? Dice: no va a ser perdonado. Ven el 32, dice: cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Bueno, entonces si hablan en mal de Jesús, les puede ser perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni este siglo, ni el venidero. Entonces, tenemos que saber un poco más. ¿Qué significa esto? Si pueden perdonar cuando hablan mal de Jesús, eso puede ser perdonado, pero si hablan mal del Espíritu Santo, ¿no va a ser perdonado? Creo que es importante que tú y yo sepamos qué significa esto, porque no queremos caer en ese pecado imperdonable. Entonces, para poder saber qué es esto, primero tenemos que saber qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. ¿Qué es el rol, cuál es el trabajo del Espíritu Santo en esta tierra, en nuestras vidas? Bueno, para eso tenemos que ir a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, y vamos a ver el versículo 26. Juan 15, 26 nos va a decir qué vino a hacer el Espíritu Santo. Aquí está, dice: pero cuando venga el Consolador, y la primera cosa que vemos que el Espíritu Santo, el nombre que se usa para él, uno de ellos que vamos a ver hoy, es Consolador. Entonces tengan eso en mente. El Espíritu Santo viene a consolar, dar consuelo. Dice: a quien yo os enviaré del Padre, y es Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿Qué es lo que viene a hacer? Él dará testimonio de mí. Básicamente lo que el Espíritu Santo viene a hacer es apuntar hacia Jesús. Apuntar hacia Jesús. Y las cosas que pasan nos apuntan a Jesús, es enseñándonos quién es Jesús. Entonces, tomando eso en mente, si el Espíritu Santo es el que está apuntando hacia Jesús, ese es su trabajo. ¿Qué significa blasfemar en contra del Espíritu Santo? Vamos a seguir viendo, y es importante que entendamos un poco de la condición del ser humano, la condición del hombre para la palabra de Dios, para ese mensaje de vida. Y lo que aprendemos es que el hombre está de alguna manera cegado.
no lo entiende y no lo ve. Vayan conmigo al libro de Segunda de Corintios capítulo 3. Y vamos a ver nuestra condición y vamos a ver lo que viene a ser el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 3, empezando en el versículo 12. Segunda de Corintios 3, 12. Dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Básicamente lo que está pasando ahí está refiriéndose al Antiguo Testamento. Moisés estaba yendo a la presencia de Dios, estaba tomando y escribiendo las leyes que Dios le estaba mandando, la historia de la creación y de Israel, el pueblo, cómo había empezado. Y al estar tanto en la presencia de Dios, cuando Moisés salía, dice, su cara brillaba tanto y la gente lo veía y Moisés, bájale un poquito, tenemos que usar lentes oscuros. Moisés, ponte un velo, ¿no? Para que no, brillas demasiado, no queremos verte. Recuerden, el pueblo de Dios no quería acercarse y le tenía miedo a Dios. Y Moisés, que había estado en su presencia, brillaba. Algo había pasado en su vida y la gente no lo quería ver. Es una imagen de nosotros hoy en día. Pero dice aquí de que se ponía un velo y habla del entendimiento de las personas. Dice el 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y básicamente el pueblo de Dios que conocía la palabra, que leía el Antiguo Testamento y conocía todas las leyes y los profetas y la historia, lo leía, pero de alguna manera tenían un velo que no querían ver, que no querían entender cómo Dios estaba trabajando. Estaban cegados, estaban con ese velo y no veían ni entendían, hasta que llegó Cristo. Esa luz que vino. Y cuando Cristo llega, puso esa luz, dice, Cristo quita el velo de sus ojos para que puedan ver y puedan entender. Por eso tenemos en esta historia que leímos en Mateo 2 reacciones. La reacción del pueblo al ver la grandeza de lo que Jesús ha hecho, de liberar a este endemoniado, a darle vista a este ciego y que pueda no solamente ver, pero también hablar, que era mudo. Ellos lo vieron y dijeron, esto es maravilloso, esto es una obra que solamente el Mesías puede hacer. ¿Será el Mesías? Empezaron a ver, empezaron a entender, empezaron a ver las obras y luego tomaron su conocimiento, lo que ellos conocían del Mesías. Dice, estas dos cosas conectan. Empezaron a tener ese entendimiento. Ahora, estos hombres eran hombres comunes y corrientes. Ahora los fariseos, que eran los que conocían más de cerca la ley de Dios, los que desde chiquito le habían aprendido, la habían memorizado, la conocían de arriba para abajo, de abajo para arriba, de dentro para afuera, la conocían de todos modos. Cuando ellos veían las cosas de Cristo, todavía tenían ese velo y no, en su terquedad, no querían entender, no querían ver. Por eso, desde que no conectaban lo que en su interpretación de las Escrituras, decían, no, este tiene que ser de el enemigo, Satanás. Tenían ese velo enfrente de ellos y no dejaban que ese velo se quitara. Entonces dice, ese velo se quitará en Cristo. Dice el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No solamente no lo ven intelectualmente, en su corazón, en su emoción y todo, no quieren entenderlo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cómo se quita el velo? ¿Cómo empiezan a ver y entender las cosas? Vean lo que dice el 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Espíritu Santo es el que viene, da testimonio de Jesús, es el que quita el velo de nuestros ojos, es el que nos da libertad. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios.
darnos entendimiento, quitar el velo de nuestros ojos, ayudarnos a entender y ver las obras de Cristo, a entender y ver a Cristo y conocerlo más de cerca. Es lo que estos fariseos se negaban a ver, se negaban a entender, se negaban a creer que Jesús podía hacer esto por poder de Dios. Estaban en sí yendo en contra del Espíritu de Dios, en contra de ese Espíritu que daba testimonio de Cristo a través de este milagro. Estaban negando al Espíritu, de alguna manera estaban blasfemando contra el Espíritu porque decían, no, esta es obra de Satanás. Vean lo que está pasando. Y lo seguimos viendo, dice, por tanto nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros que el Espíritu Santo nos ha quitado ese velo, que empezamos a ver qué está pasando en nuestras vidas. 18, me encanta este versículo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Un versículo precioso. Esto es lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú eres cristiano, si has conocido a Dios, si te has quitado ese velo de tus ojos y has empezado a conocer las cosas de Dios, la palabra de Dios es como ese espejo que te enseña cómo eres verdaderamente, esa espada de dos filos que penetra y expone nuestro corazón, nuestra mente, nuestras ideas, nuestras imágenes, nuestros pensamientos. Esa palabra de Dios nos expone y nos enseña a quién tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas a Cristo, a Dios. Y al ver ese espejo, vemos la gloria del Señor, vemos que Dios empieza a trabajar en nosotros y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, porque el Espíritu Santo apunta. ¿Y ven cómo? Por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es consolador. Pero también la palabra dice que es nuestro ayudador, el que nos ayuda, el que nos consuela, y también vamos a ver es nuestro maestro, el que nos enseña, el que nos quita el velo, les empieza a enseñar, a apuntar, a consolar, a ayudar, a conocer más a Cristo, a prepararnos para estar en su presencia, a ser en su imagen, a ser transformados de gloria en gloria hacia el Señor. Ahora, lo que necesitamos entender es quién ha cegado los ojos del hombre, quién ha cegado para que no vean. Aquí es donde vemos los que llaman bueno malo, malo bueno, que tienen todo al revés. Porque realmente vemos que los que han sido cegados como los fariseos, como los religiosos de ese día, no son cegados por Dios, son cegados por el mismo que atribuyeron al milagro de Jesús, son cegados por Satanás. Vean el siguiente capítulo, 2 de Corintios capítulo 4. 2 de Corintios capítulo 4 y vamos al versículo 3. 2 de Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio, esa palabra, esas buenas noticias, están aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, la gente que lo rechaza, los que se pierden, está encubierto, está como ese velo, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás cegó su entendimiento para que no entendieran, para que no vieran, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Han sido cegados por el Dios de este siglo para que no vean la luz de Dios, para que no entiendan, para que rechacen al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro maestro, que nos guía para que veamos y conozcamos a Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Jesús es el que nos ha traído vida. Jesús es esta luz que vino a este mundo, pero la respuesta es: ¿lo vamos a rechazar? Porque queremos estar en tinieblas, porque no queremos que nuestras obras sean expuestas, o vamos a ir hacia la verdad y ir hacia la luz y dejar que el Espíritu Santo nos transforme de gloria en gloria para que seamos más como Cristo. Vean el instrumento en estas cosas, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que viene a nuestras vidas para consolar, para ayudar, para enseñar. Vean lo que dice Juan 14. Juan 14.
Hablando de nosotros como cristianos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Juan 14:25, Jesús hablando a sus discípulos, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Ya han escuchado estas cosas. Dice: mas el Consolador, el que trae consuelo, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo lo que hace, les enseña y les recuerda. Les enseña las cosas y les recuerda las cosas. Dice: yo ya me voy al cielo a preparar un lugar para ustedes, pero los voy a dejar al Consolador, para que tengan consuelo, porque no están solos, porque mi Espíritu va a estar en ustedes, y Él les va a enseñar y les va a traer de memoria, les va a recordar las cosas que yo os he dicho. Y es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas: nos enseña y nos recuerda, nos enseña y nos recuerda. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos, por ejemplo, ahorita escuchando la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra de Dios, lo que hace el Espíritu Santo, por ejemplo, esta semana, que estén pasando un día y venga una situación o algo que pase en su vida, el Espíritu Santo va a traer en memoria las cosas que escucharon en este momento. Y les va a traer a memoria las cosas que escucharon, porque en ese momento van a necesitar reconocer y saber algo de lo que escucharon en esta predicación para poder aplicarlo en ese momento. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo durante esta predicación está enseñándoles. Yo no soy el Espíritu Santo, Él me está usando a mí, como dice aquí Pablo: no me predico a mí mismo, sino a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo y al estar predicando, yo puedo estar explicando algo, pero interesantemente lo que va a pasar es que durante la predicación hay cosas que nos llaman la atención, no porque yo les haga un énfasis, pero porque el Espíritu Santo de Dios nos empieza a enseñar, empieza a hacer conexiones en lo que sabemos, lo que hemos vivido, lo que ha pasado y situaciones que estamos viviendo en estos momentos, y nos empieza a enseñar: mira, lo que estás escuchando del predicador es algo que se aplica a lo que pasó en tu vida acá, aplica a la situación que estás pasando. Nos va enseñando mientras estamos escuchando. Entonces es nuestro Maestro, nuestro Consolador, nuestro Ayudador, que nos enseña y nos trae, nos recuerda. Por eso les digo, en la mañana, muy importante empezar nuestro día en la palabra de Dios, porque al empezar en la palabra, recuerden, la palabra es ese espejo que nos enseña quién somos. Y al estar leyendo la palabra de Dios en la mañana, cuando vamos durante el día, el Espíritu Santo nos va a recordar lo que leímos en la mañana para que lo podamos aplicar durante el día. Pero si no lo leímos en la mañana, ¿qué vamos a recordar? La novela de la noche pasada, la película que vimos. No creo que lo use el Espíritu Santo para recordarnos algo que debemos aplicar. Por eso tenemos que estar poniendo y teniendo esa palabra de Dios en nuestra vida y dejando que la palabra de Dios sea como esa agua que nos limpia, que nos llene, que sea ese sustento para nuestra vida, esa agua viva, para que el Espíritu Santo tenga a través de la palabra de Dios con qué enseñarnos y con qué recordarnos durante los días. Necesitamos estar en la palabra y dejar que la palabra sea parte de nuestra vida. Algo precioso que hicimos el viernes, tenemos el grupo de WhatsApp, y durante el viernes de 7 a 8 de la noche tenemos nuestro tiempo de oración, y aunque estamos en casa, lo que hicimos este viernes, la primera media hora, es poner versículos. Y estos versículos son versículos que queremos orar, que de alguna manera Dios haga y aplique en nuestra vida. Porque podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios y conocer los versículos, pero la idea es que no solamente lo conozcamos en nuestra mente, pero que pueda ser parte de nuestro corazón, parte de nuestra vida. Y no solamente esto, que lo podamos aplicar en las cosas que hacemos y dónde caminamos, y que pase de nuestra mente a nuestro corazón, a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestra boca. Y parte de lo que dijimos el viernes es: vamos a orar que ese versículo sea realidad en nuestra vida. Sea más que algo que conocemos intelectualmente, sea algo que vivamos. Pero todo esto solamente viene con el Espíritu Santo enseñándonos y haciéndonos, ayudándonos a vivirlo, a hacerlo, a ponerlo en práctica. ¿Ven qué tan importante es esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso Jesús decía: mira, la blasfemia en contra del Espíritu Santo es cuando rechazamos la obra que está haciendo.
Ahora, el rechazo que estaba pasando en ese momento era un rechazo de personas que estaban cegadas, personas que no querían nada que ver, que querían vivir en oscuridad. Tenían ese velo enfrente de ellos. El Dios de este mundo, Satanás, había cegado sus ojos, no querían nada que ver con Jesús y lo rechazaban. Y por eso esa condenación, que rechazaron la palabra de Dios, en esto está la condenación, que la luz viene al mundo. Ellos quisieron quedarse en su oscuridad. Pero ¿saben qué? Nosotros como cristianos, de la misma manera, o no tal vez de la misma manera, de cierta manera, podemos hacer lo mismo. Podemos no tal vez rechazar al Espíritu Santo, pero podemos no hacerle caso. Podemos, como vemos aquí en la palabra, de alguna manera, apagar, no hacer caso de lo que el Espíritu Santo nos dice. Por eso en la Biblia encontramos varias advertencias a cristianos de tener cuidado de no dejar de escuchar al Espíritu Santo, no dejar de seguir las instrucciones del Espíritu Santo, de poner atención a lo que el Espíritu nos dice. Recordemos, el pecado imperdonable es rechazar al Espíritu Santo de Dios, su testimonio de Jesús, lo que nos dice de Jesús, el rechazo. Y si eso es el pecado imperdonable, también para cristianos no es bueno que no le hagamos caso, que no escuchemos cuando el Espíritu Santo nos está dirigiendo hacia Jesús o cómo debemos vivir en Jesús. Vean conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, empezando en el versículo 16. Aquí es como que el final de la carta empieza a poner varias cosas. 16. Estad siempre gozosos. ¿Ok? ¿Siempre? ¿En las buenas y en las malas? Sí, siempre. Ok, estar siempre gozosos. Y luego dice, orad sin cesar, sin parar. Bueno, esa actitud de oración día y día, durante esa relación con el Señor, estar orando, estar en conversación con el Señor. ¿Ok? Y luego dice, dad gracias en todo. Otra vez, lo bueno y lo malo, damos gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Cada una de estas cosas que vemos son frases que las podemos leer muy rápidamente y decir, sí. ¿Están siempre gozosos? ¿Dar gracias en todo? ¿Orar sin cesar? Son cosas que podemos leer y decir, eso es bueno para el cristiano, pero no poner en práctica. Por ejemplo, siempre gozosos y dar gracias en todo. ¿Y dónde nos encontramos ahora? Estamos en contingencia, estamos aislados en nuestras casas, ya nos caen mal toda la gente que está en nuestra casa, ya queremos vamos a cambiar de personaje, no sé qué vamos a cambiar, yo te cambio por otro, no sé, personajes nuevos en nuestra casa. Y tengo que estar gozoso en esto, tengo que dar gracias a Dios por la situación en la cual me encuentro. No, es que este versículo debe ser cuando no hay coronavirus. Hay como que un puntito, dice letras muy pequeñas que no se copiaron. Solamente este versículo no aplica en situaciones de pandemias y coronavirus. Ok. No. Nos está diciendo que estemos gozosos, que demos gracias. Y nos da en medio el cómo. Estar en esa actitud de oración, con los ojos puestos en Dios, orando y estando en esa relación con Él en todo momento, porque le quitamos los ojos de las cosas que estamos pasando y viviendo y ponemos los ojos en Dios. Y al poner los ojos en Dios cambia nuestra perspectiva y podemos estar gozosos y podemos dar gracias porque las situaciones que estamos pasando son temporales. Pero nuestra relación con Dios es eterna. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que podemos apagar el Espíritu cuando leemos algo así y decimos, ok, y no le hacemos caso. Es como un niño que llega a su mamá y le dice, mira, haz su cuarto, límpialo y haz su cama y ven. Y le dice, sí.
sabemos lo que tenemos que hacer, hemos recibido la instrucción, pero tenemos nosotros en nuestra mente cosas que son más importantes y aunque para la mamá o papá no sé más, y tienen nuestra atención y en nuestro enfoque mucho más que obedecer lo que dice mamá o papá. Y tal vez decimos, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer después. Y no hacemos caso. Apagamos esa instrucción, la bajamos de importancia y no le damos su lugar. Y es el Espíritu de Dios que Jesús dijo, tengan cuidado de no blasfemar en contra del Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Tengan cuidado en no, ahí es un rechazo. Aquí no estoy rechazando, nada más después, lo voy a hacer, pero después. No lo apaguen, tengan cuidado. No apaguen el Espíritu Santo o no contristéis, no hagan triste el Espíritu. Vayan conmigo ahora a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. En Efesios 4 nos está enseñando cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. ¿Ok? Entonces dice el 25, por lo cual desechemos la mentira. Entonces tenemos nuestra vida, quitemos la mentira y hablad la verdad, pongamos la verdad que tenemos que quitar de nuestra vida y que tenemos que poner en nuestra vida. Son instrucciones de Dios, ¿no? Luego dice, con tu prójimo porque son miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Puedes enojar, es una reacción normal, pero no peques al enojarte, tenlo bajo control. No se ponga el sol bajo nuestro enojo. Pide perdón, quita este enojo, trátalo, manténlo. No lo mantengas y dejes ir al siguiente día. Cuida que no se salga de control para que no le des lugar al diablo. 27. ¿Okay? Entonces está hablando de instrucciones de una vida santa. Luego dice, el que hurtaba, el que robaba, ya no robes. Trabaja, pon trabajo en tu vida. Haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas que compartir. Y luego no solamente esto, trabaja, pero comparte con otros. Ten ese Espíritu de Dios de ayudar a los demás. Luego dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No salgas con palabras corrompidas de tu boca. Luego dice, sino que la buena para edificar, solamente palabras buenas para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego dice, no contristéis, no hagas triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Has sido sellado con el Espíritu Santo. Está en tu vida, no lo entristezcas. Pues ¿cómo? ¿El contexto cuál es? En tu manera de vivir. No hagas triste al Espíritu Santo en tu manera de vivir. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, vamos a ver la lista. Mentira. Ay, pero es que esa mentira que dije la semana pasada era una mentira piadosa. No quería que se enojara la persona conmigo. Una mentira blanca, le dicen, ¿no? En inglés white lie, mentira blanca, es una piadosa. No era muy mala, no quería que se sintiera mal la persona, entonces mentí, pero no era una mentira grande, era una mentirita. No veo nada que diga desechando la mentira y luego un paréntesis, pero las piadosas y las blancas y las pequeñitas, esas están ok. No, desecha la mentira. Habla la verdad. Ok. Airaos, pero no pequéis, no pongas el sol. Ay, sí, ¿sabe qué? Pero es que pastor, es que no sabe. Esta gente con la cual vivo, no puedo salir, todos me están molestando, ya estoy hasta aquí de mi familia, ya estoy hasta aquí de mi esposa, ya estoy hasta aquí de mi esposo y de mis niños y ya no puedo más. Ahí está la instrucción. Tienes el Espíritu Santo que es tu consolador, el que te consuela, el que te ayuda y el que te enseña. Pero ¿qué pasa? No lo dejamos. No le hacemos caso. Aquí está la instrucción, pero no lo estamos haciendo. Estamos dejando que ese enojo se desborde. Estamos dándole lugar a Satanás en nuestras casas.
Estamos dejando que la situación crezca en vez de ponerlo a los pies de Dios. ¿Por qué? Muchas veces es nuestro yo estoy en control, yo quiero hacerlo de esta manera, yo soy el rey de esta casa, yo soy la reina de esta casa, yo soy la jefa de esta casa. Yo. En vez de ir a los pies de la cruz y decir, Jesús, ayúdame a vivir esta vida. Esa es la segunda. El que hurtaba no hurte más. Ay, pero pastor, es que todos lo hacen. En mi trabajo ahí todos agarran y esto es parte de la vida. Si no lo hago, pues ¿cómo voy a vivir? No, es que así se hace. Aquí es México, que es en México, pues ahí damos la mordidita y esto, que el otro. Y bueno, así son todos, así se hacen las cosas aquí en México. Es que Dios cuando hizo esta regla no sabía que en México se hacían así las cosas. Claro que sí lo sabía. Por eso digo, no lo hagas. Sé honesto. Ven aún como cristianos. Me acuerdo una vez una persona que estuvimos en un viaje misionero. Y durante el viaje misionero Dios le trajo una convicción tan grande por lo que estaba escuchando y dijo, es que no sabía que tenía que aplicar lo que decía en la Biblia a mi trabajo, a mi empresa. Y como que esa parte, como a veces estamos cegados, no aprendemos, decimos no, es que la empresa se maneja de tal manera, porque así es como lo hacen todas las otras empresas, y la manera que lo viven, y bueno, se transan y hacen esto y lo roban, y pues así se hacen las cosas aquí. Y la convicción es, ¿sabes qué? Lo que aprendí en este viaje es que Dios quiere que haga y viva y camine de esta manera, no solamente en mi vida de la iglesia, los domingos y los viernes y los miércoles, no, pero en toda mi vida. ¿Ven cómo podemos muy fácilmente entristecer al Espíritu Santo? Cuando hemos escuchado las cosas que debemos hacer y no las hacemos. Porque a veces estamos cegados en áreas de nuestra vida y no pensamos que aplica a esas áreas. Palabras corrompidas. No, es que así nos llevamos nuestros cuates y yo es que en México así se habla la gente y el otro. Y me acuerdo una vez que estaba en una conferencia de pastores en Cuba y vino un pastor de Latinoamérica, un país, creo que Bolivia. Y me llega y me empieza a decir una grosería y yo como que, ¿qué acaba de pasar? Y me dice, no, es que así se saludan en México. Bueno, ciertas personas se saludan así, pero entre cristianos no. Es que pensaba que así se saludaban todos en México. Y tal vez en la imagen del mundo así nos saludamos, hablándonos como bestias y como vacas, varones, no sé. Pero como cristianos, ¿cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos referirnos unos a otros? ¿Qué es lo que debe salir de nuestra boca? Dios viene a cambiar nuestras vidas y nos ha dado su Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro ayudador, como nuestro maestro. Y quiere que escuchemos su palabra para que seamos transformados de gloria en gloria, para que nos parezcamos más ¿a quién? A Jesús. No a nuestros compadres, a nuestros compañeros, a los que trabajan con nosotros, que nos parezcamos más a Jesús. Entonces podemos entristecer, podemos apagar al Espíritu Santo cuando no le hacemos caso. No le damos importancia. No vemos lo que dice la palabra y lo aplicamos a nuestra vida. Y para mí yo creo que es muchas veces esa parte igual de fuerte. Tal vez no hay una condenación eterna, pero es igual de fuerte que estos fariseos diciendo no, lo que hizo Jesús es por Satanás. Hablando de que lo bueno es malo, lo malo es bueno, la oscuridad es luz y luz es oscuridad. Porque han rechazado, ¿recuerdan lo que decía Isaías? Han rechazado la ley de Dios, han abominado la palabra del Santo de Israel. ¿Cómo tomas la palabra de Dios? Tal vez la sepas aquí en tu mente, pero mi pregunta es,
¿La estás viviendo en tu corazón? Corazón como que representa nuestra actitud, lo que hacemos, el centro de nuestro ser. No el órgano que palpita, pero no, el centro de nuestro ser, nuestro yo, quiénes somos. ¿La vives en tu corazón? ¿La vives en tu vida, en las cosas que haces, las cosas que dices, los lugares a donde vas? ¿O estamos apagando o estamos entristeciendo al Espíritu Santo o de alguna manera rechazando al Espíritu Santo? ¿Por qué lleva una condenación eso? Porque recuerden lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Vino a hacernos más como Jesús. Y es el propósito como cristianos, que seamos más como Jesús, que seamos más como Cristo. Y si no estamos escuchando, si no estamos haciendo, si no estamos poniendo atención, no dejamos que salga de aquí o de que entre un oído y salga por el otro, entonces, ¿qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Por eso, pongan atención. Recuerden lo que decía Isaías, los que dicen que es lo bueno es malo, lo malo es bueno, la luz es oscuridad, la oscuridad es luz. Dice, su raíz es podredumbre, está podrida. Su flor se desvanece. Jesús dice lo mismo aquí, regresando a Mateo capítulo 12, versículo 33, dice, por su fruto lo vas a conocer. De lo que tiene adentro es lo que va a salir afuera. Entonces el fruto de la persona es esa, de alguna manera el test, la prueba de qué está dentro, cómo está siguiendo. Hoy en día con este coronavirus todos queremos ver cómo podemos tener esa prueba para ver si lo tenemos o no lo tenemos. Y no hay suficientes pruebas y solamente si estás enfermo te hacen la prueba y luego tardan tanto tiempo. Pero aquí hay una prueba que Jesús nos dice, que nos enseña, si estamos escuchando al Espíritu Santo, si le estamos haciendo caso, si tenemos a Dios en nuestras vidas, la prueba es el fruto de nuestra vida, lo que está saliendo. Ven lo que dice aquí en el 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué tipo de árbol es? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Tienes fruto de Dios o fruto de este mundo? Dice, generación de víboras, estoy hablándole a los fariseos, víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes hablar esa palabra de Dios cuando tu corazón está, dice, recuerden, podrido? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que tienes adentro es lo que vas a hablar. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo de que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que sale de la boca, lo que sale de ti, ese fruto, ¿te va a justificar o te va a condenar? ¿Qué es lo que trae el fruto? El fruto es que seamos más como Jesús, que actuemos como Jesús, que tengamos ese fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Los frutos del Espíritu que vienen en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al Espíritu Santo de Dios, no lo estamos entristeciendo, no lo estamos apagando, estamos tomando las cosas que nos están ayudando a apuntar a Jesús, estamos dejando que nos transforme como ese espejo, viéndonos en el espejo y ser transformados de gloria en gloria, a ser más como Jesús. Y si hacemos eso, el fruto va a ser en nuestra vida que vamos a estar saliendo y enseñando ese fruto de Dios. Muchas veces les he hablado de la relación vertical que tenemos con Dios y la relación horizontal que tenemos con la gente que nos rodea. Si buscamos primero el reino de Dios, esa relación vertical, ponemos los ojos en Dios, los ojos en Jesús y dejamos que su Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos ayude, nos consuele, nos guarde. Eso va a transformar la manera que vivimos en nuestra relación horizontal. El fruto va a ser, vamos a ser más amorosos, vamos a ser tener más compasión, más gozo, más paz en nuestras vidas. Hablamos ahorita mucho de nuestras casas, cómo estamos viviendo, las situaciones que están pasando, la gente está, ya quiere salir, por muchas veces lo que está saliendo de nosotros, en este enojo, la relación, peleas,
es lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Qué les puedo decir este tiempo? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es tomar todo eso y ponerlos en los pies de Jesús. Jesús, ya no quiero vivir así, ya no quiero ser enojado, ya no quiero darle lugar a Satanás, ya no quiero estar peleando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Señor, cambia mi corazón, transforma mi vida. Y luego empezar poniendo los ojos en Él, abriendo su palabra empezando el día. Dios, este día quiero poner primero mis ojos en ti. Quiero estar orando, quiero estar conociéndote a ti, escuchando alabanzas, leyendo tu palabra, empezando tu vida, tu día con Dios. Les animo a que lo hagan y vean cómo eso empieza a transformar. Y cuando empieza a salir ese enojo, cuando empieza a salir esa pelea, tomen eso pongan esa guarda sobre sus bocas. Señor, que toda palabra que salga de mi boca, te la doy a ti primero. Mordámonos la lengua. Dios, esto es tuyo. Que sean tus palabras que salgan de mi boca. Que sea tu gozo que salga de mi boca. Pero empiecen con esa perspectiva. Espíritu Santo, ayúdame día tras día, momento tras momento. Transforma mi vida. Quiero escuchar tu palabra. Quiero hacer lo que me dices. Quiero vivir de una manera diferente. Y vean cómo Dios empieza a transformarlos de gloria en gloria a ser más como Jesús. Pero empieza con esa rendición a Él. Ya no más. Ya no quiero vivir más mi vida por mi manera, por mis ideas. Quiero vivirla para ti. Y empiecen a entregarle, quitar las cosas que no deben estar ahí y dejar que el Espíritu de Dios ponga las cosas que quiere en sus vidas. ¿Qué oración podemos dar? Unas para terminar. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Oren eso. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe en tierra de rectitud. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, que tu espíritu me guíe, que las palabras de mi boca, las acciones de mi vida sean para ti, Señor. Otro versículo, Salmo 51, empezando en el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nuestro sustento es el Espíritu de Dios, que es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro. Entonces, cuando lo escuchamos a Él, dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a mí. Cuando te busco a ti primero, ahora puedo enseñar y mis relaciones horizontales pueden cambiar. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pecado imperdonable, blasfemia en contra del Espíritu Santo, rechazar el Espíritu Santo. Como cristianos no lo rechazamos, lo hemos aceptado, vive en nosotros. Pero también tengamos cuidado de no apagarlo, no hacerle caso, no entristecerlo, no hacer las cosas que nos está guiando a hacer, pero ponerlo como prioridad en nuestra vida, escucharlo a Él, a nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro maestro, mientras nos va transformando de gloria en gloria para ser más como Jesucristo. Amén.